El Cerro del Campillo, Casas del Campillo, Montes del Campillo, Campillos, Aldea del Campillo, Salvochea, El Campillo, son algunos de los nombres que nuestro municipio ha tomado a lo largo de sus 600 años de historia documentada. En las reglas de la Hermandad de San Vicente de Zalamea la Real de 1425 se citaba a un común sitio y decía: Juan de las Armas mandó una suerte de tierras que está en el sitio del Cerro del Campillo, al sitio que llaman del Hornillo, para que su renta la repartan sus hermanos en pan y queso y vino. ...110 años después, en las ordenanzas municipales de Zalamea de 1535, que es donde se recogen las costumbres, reglas y normas de la colectividad, en el capítulo 69 de los cotos que han de ser para las viñas, se nombraba así: acordado y mandado que fuesen cotos para las dichas viñas y se sacasen las cormenas desde a los corrales que dicen de Juan Bernal bajo las casas del Campillo. En el mapa de la Vicaría de Zalamea de 1734 aparece el lugar denominado Campillos, haciendo referencia a una agrupación de vecinos perteneciente al Cabildo de Zalamea. A finales del siglo XVII y principios del siglo XIX alcanza un núcleo de población considerable, creándose la aldea del Campillo. Pero a principios del siglo XX, entre 1905 y 1915, cuando la aldea comienza su gran expansión buscando las comunicaciones del ferrocarril de la Rio Tinto Company Limited, este aumento de población fue debido a dos factores principales: destrucción del antiguo pueblo de Rio Tinto y, como consecuencia, traslado de los habitantes a otros lugares y la llegada de gran cantidad de nuevos trabajadores a las minas, por su proximidad a la nueva explotación a cielo abierto de la Corta Atalaya. Tras varios años reclamando la emancipación del pueblo matriz de Zalamea, finalmente, estando de alcalde Virgilio Pernil Macías, el 21 de agosto de 1931, el gobernador civil de la provincia reconocía la independencia de la aldea del Campillo, segregándose junto con la aldea de Traslasierra y tomando el nuevo municipio el nombre de Salvochea. De nuevo, en septiembre de 1936, retorna a su nombre original, designándose hasta nuestros días como el Campillo. La historia y la cultura de nuestra comarca es muy extensa. Por ella ha pasado pobladores que nos han dejado grandes restos y vestigios de sus conocimientos y sabiduría. Como por ejemplo la cultura dolménica, los dólmenes de Rocalero y el dolmen de la Cantina. Las calzadas romanas, restos del castillete romano que servía como control de paso de los minerales trasladados hasta Onuba, murallas musulmanas de los Cabezos Colorados, restos de ruedas de molinos medievales que dejaron los maestros canteros, etc. En este documental, dedicado a las primeras jornadas de Patrimonio del Campillo, nos centraremos en la cultura dolménica y más concretamente en los dólmenes de Rocalero, objeto de estudio, documentación y delimitación recientemente. Han pasado más de 2 años desde que la Asociación Deportiva Longarvi pusiera en conocimiento de los ayuntamientos del Campillo y de Zalamea la existencia y estado de los dólmenes de Rocalero, reivindicando la necesidad de protección y recuperación de estos restos arqueológicos para su correcta protección patrimonial. En el pasado mes de octubre de 2012, con la participación de las asociaciones Alongarvi del Campillo y Amigos del Patrimonio y Citus Vara de Zalamea, así como los ayuntamientos del Campillo y de Zalamea, se inició el proyecto de actividad arqueológica, limpieza, documentación y delimitación de los dólmenes de Rocalero
y edificaciones rurales aledañas dirigido por los arqueólogos José Antonio Linares y Coronada Mora de la empresa Cotacero, Gestión del Patrimonio Histórico. Los trabajos que se han llevado a cabo durante los siguientes 6 meses fueron de tareas de limpieza y de desbroce de vegetación, así como la retirada de una fina capa de tierra vegetal con el objeto de visualizar mejor la superficie de los elementos estructurales, documentarlos y realizar tareas de conservación preventiva con el fin de poder preservarlos para una futura puesta en valor y realizar la difusión del hallazgo. El conjunto de los dólmenes de Rocalero están ubicados en el valle de la Ribera de Cachán, en el paraje conocido como de la Huerta del Cura, resguardado por una frondosa dehesa de encinas y alcornoque que coexiste con áreas de matorral como jaguarzos, jaras y palmitos. Los dólmenes se sitúan en una loma del fondo del valle, en medio de suave topografía, circulando por colinas más elevadas. Están separadas entre sí por unos 50 metros, definiendo un espacio destinado al desarrollo de prácticas rituales y funerarias de las comunidades que levantaron estas construcciones en los milenios del 4-3 antes de nuestra era. Es un dolmen que cuenta con 4 elementos estructurales diferenciados: galería megalítica, atrio, anillo de refuerzo de túmulo y masa tumular. La galería megalítica es de tipología simple y longitudinal, de morfología levemente trapezoidal, estando formada por ortostatos de rocas volcánicas del entorno inmediato, que han sido devastados y tallados para su uso y colocación en la construcción. Está compuesta por 13 ortostatos, 6 ortostatos a cada lado y una losa de cierre de la cabecera, que están anclados con lajas de entibación en el área de trasdosado y cantos en las bases. Mide 3,80 metros de longitud y va ganando en anchura desde el acceso hacia la cabecera. Su acceso se orienta al noreste, por tanto, debe estar en relación también con las prácticas rituales y culturales de los solsticios de invierno. Esta estructura se inserta en el centro de un túmulo de morfología semicircular de leve tendencia ovalada de 16 metros y 14,50 metros aproximadamente, formado por una masa compuesta por arcilla y piedras de mediano pequeño tamaño que resalta notoriamente sobre el entorno circundante. En el borde extremo del túmulo se aprecia en algunos sectores bloques de piedra y afloramientos rocosos que podrían definir su anillo perislalíticos, en el torno a 2,5 metros respecto a la galería. Se dispone de un anillo de refuerzo de túmulo compuesto por bloques de piedra de mediano tamaño dispuestos regularmente. En la zona de acceso se podría disponer un conjunto de estructuras que pueden definir un atrio complejo, compuesto por una rampa ascendente de hasta 3,50 metros e incluso un pavimento en la zona de conexión con la entrada al interior del dolmen. Presenta un estado de conservación aceptable, aunque no está exento de daños materiales derivados fundamentalmente por la acción del hombre. La galería megalítica presenta la total ausencia de las losas de cubierta y pérdida de ortostatos y de las paredes, preservándose 9 ortostatos en posición de los 12 que tendrían en origen. Además, los ortostatos de la zona central de la estructura megalítica presentan marcados desplomes hacia el interior, tocándose los elementos de las 2 paredes, e incluso 2 ortostatos están derrumbados en su interior. El interior ha sido vaciado y expoliado parcialmente. El túmulo presenta notable pérdida de materialidad, habiendo sido afectado por la construcción de un cambio que lo corta en el lateral sureste. Es un dolmen que cuenta con 4 elementos estructurales: galería megalítica, túmulo, anillo peristalítico y muro construido sobre el anillo peristalítico. La galería es rectilínea, con orientación este-oeste, de tendencia trapezoidal, pasando de 0,65 metros a la entrada a 1,30 metros en el área de cabecera, que podría ser aún más ancha
al faltarle el ortostato de cierre y cuenta con 480 metros de longitud. Solo preserva 11 ortostatos de la estructura megalítica original, estando fracturados o desplomados. El resto se encuentra diseminado en el entorno inmediato o han sido fragmentados y reutilizados en las construcciones aledañas, domésticas y pecuarias, conocidas como la Casa del Valle Sevilla. El túmulo es de morfología circular, contando con 17,50 metros de diámetro. Se compone de una masa tumular de piedras de pequeño o mediano tamaño y arcilla, muy deteriorada y perdida por haberse reutilizado como cercado y extraído el material que lo compone para su integración en las construcciones rurales aledañas. Está delimitado por un anillo peristalítico formado por bloques de roca volcánica de mediano tamaño, dispuestas regularmente en todo el perímetro del mismo, integrando en algunos tramos, además de varios afloramientos de roca, resaltando sobre el entorno circundante. Sobre el anillo perimetral se ha construido con posterioridad un muro de mampostería ordinaria de 0,90 metros de anchura que se observa nítidamente en los tramos este y noreste. Presenta un deficiente estado de conservación con severos daños materiales causados fundamentalmente por la naturaleza humana. La galería megalítica presenta la total ausencia de las losas de cubierta y pérdida masiva de ortostatos de las paredes, preservándose 9 ortostatos en posición de los que tendrían en origen, encontrándose fracturados a ras del túmulo y desplomados hacia el interior. El interior ha sido vaciado y expoliado casi totalmente. El túmulo presenta notable pérdida de materialidad, habiendo sido afectado por la construcción de un camino que lo corta en el lateral sureste. Al exterior de este muro se observan restos de otras estructuras asociadas al dolmen. Los usos de este paraje también van dirigidos hacia una explotación ganadera tradicional de vacas, cerdos y ovejas, tal como atestigua la presencia de diversas edificaciones rurales de diversa tipología, como casas, zahurdas y cercados. Al norte de los dólmenes, en 2 lomas de mayor altitud, se distribuye un conjunto de edificaciones rurales conocidas en el lugar como Casa del Valle Sevilla, siendo estructuras de diversa tipología y estados de conservación, construida mediante mampostería ordinaria de piedra, dispuestas en seco o con mortero de barro. Por su indudable valor etnológico, por ser exponente de la arquitectura popular rural y valor antropológico, al representar el modo de vida campesino tradicional de la comarca del Andévalo Oriental. También ha sido objeto de limpieza y documentación a efecto de mejorar su preservación. Son construcciones tradicionales, testimonios materiales de otras formas de vida y maneras de explotación agropecuaria que deben conservarse para las generaciones futuras.